Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido hablando, hoy vamos a conversar acerca de las giras educativas como una estrategia pedagógica, como una estrategia didáctica, como un dispositivo didáctico tendiente a la formación de una serie de habilidades, de desarrollo de conocimientos, de competencias en dos asignaturas que hoy por hoy son fundamentales, al igual que muchas otras más, pero que hoy vamos a hablar de esas dos en nuestro sistema educativo, que es la enseñanza de los estudios sociales, que es el tema principal de este podcast, y por primera vez hoy vamos a abrir el espacio para hablar de otra asignatura que es la enseñanza del inglés. Para ello, como siempre, contamos con dos personas especialistas en este tipo de temas, a quien procedo a presentar. Arturo Meléndez Montero, amigo, compañero, colega, bienvenido a Huellas. Hola Jamer, hola Jonathan, un gusto estar acá. Jamer amigo, Jonathan amigo, un gusto estar acá por fin, ¿verdad? Hemos planeado este programa desde hace bastante rato y nada, por dicha hoy se nos da y un saludo a todos. Muchas gracias, nunca es tarde cuando la dicha es buena, Arturo. Meléndez Montero es el licenciado en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica por la Universidad Nacional, es máster en pedagogía por la Universidad Nacional, espacio donde tuvimos la oportunidad, tuve yo el privilegio de investigar junto a Arturo un tema que tiene que ver con este programa que nos apasiona. También es estudiante del bachillerato en filosofía de la Universidad de Costa Rica, actualmente es docente en el Ministerio de Educación Pública, en el Colegio Científico de Punta Arenas y en el CONET de Esparza. Ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, sede de Punta Arenas, también en la Universidad Nacional. Ha sido investigador, ha publicado una serie de artículos muy interesantes que nosotros recomendamos su lectura para los procesos de formación inicial y formación permanente de las profesoras y profesores de estudios sociales. También, bueno, Arturo, muchísimas gracias, bienvenido, y por fin teníamos bastante tiempo planeando este programa y que ojalá sea el primero de muchísimos otros más que podamos grabar juntos. También tengo el privilegio de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Jonathan Salas Alvarado. Bienvenido a Huellas. Muchísimas gracias, Jamer. Arturo, un saludo. Bueno, para mí un privilegio, encantadísimo cuando Arturo me habló de esta posibilidad. Yo dije, sí, claro, creo que es un espacio muy interesante. El contenido que genera, me siento más privilegiado aún al saber que soy el primero de esta rama que anda por acá, ¿verdad? Y bueno, a final de cuentas es educación, ¿verdad? Pero es un poquito alejado de los estudios sociales, pero que también puede conectar, porque yo siento que igual la enseñanza del inglés conecta con todo, y entonces emocionado con esta posibilidad, pues, de compartir experiencias con ustedes y con las personas que nos escuchan. Muy amable, el profesor Jonathan Salas Alvarado es máster en Ciencias de la Educación con énfasis en la enseñanza del inglés y cuenta con más de 19 años de experiencia en docencia universitaria y secundaria. Actualmente se desempeña como docente de inglés y coordinador general de vida estudiantil de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico, donde también ha ejercido funciones de coordinación académica y desarrollo de proyectos de investigación, extensión y acción social. Es investigador, autor de diversas publicaciones sobre enseñanza del inglés, aprendizaje colaborativo, educación, teatro aplicado a la educación y formación docente. Su trayectoria combina la gestión universitaria, la investigación y la innovación educativa, con un firme compromiso con el desarrollo de la educación y las comunidades de la región Pacífico Central. Entre puntarenenses, el programa de hoy, y ojalá, Jonathan, que sea este programa pues el pionero, el inicio de que compartamos con otras asignaturas y otros enfoques que, como bien decías vos, esta perspectiva transdisciplinar aporta muchísimo a la formación de las y los estudiantes. Y también vamos a hablar de un artículo que ustedes publicaron, un artículo que es como Jonathan. la piedra angular que publicó Jonathan, correcto, con respecto a las giras, y que vamos a tratar de analizarlo desde la mirada transdisciplinar, pero también específica de cada una de las asignaturas. Bueno, para empezar, agradecerles nuevamente. Para empezar, una pregunta para los dos. Generalmente las giras educativas son percibidas como actividades recreativas, como actividades para romper un poco la rutina, viajes, qué sé yo, pero desde la didáctica de los estudios sociales y la enseñanza del inglés como segunda lengua, ¿qué elementos convierten a una gira en una verdadera experiencia de aprendizaje y no simplemente en una salida al aula, que ya de por sí está muy bien, pero qué la hace tener esta dimensión, esta deriva
didáctica, pedagógica y formativa. Empezamos con el que tenga bien. Si gustas, inicia, Jonathan. Ok, gracias. Bueno, nada más una corrección. En principio, Jamer, es inglés como lengua extranjera en este contexto, Ah, ok. porque la lengua no se habla en el país, bueno, al menos no en la región en la que estamos, y el segunda lengua es cuando la lengua se utiliza en el entorno. Y bueno, con respecto a las giras educativas, hay gente que las confunde en realidad, y a veces inclusive las mismas personas estudiantes ven la gira educativa como un paseo escolar. Y esto creo es como el primer mito que hay que empezar a derribar en el momento que queremos utilizar estos espacios como algo realmente educativo que les genere más que un tema de ocio, un tema de socialización, ¿verdad? Que como lo apuntas es sumamente importante y también es relevante. Pero sí, básicamente yo distingo el paseo escolar de una gira educativa cuando no tenés una serie de objetivos pedagógicos que cumplir o una serie de objetivos pedagógicos en mente. Para ponerlo en palabras sencillas, un paseo escolar es que saques a los chiquillos o chiquillas al parque de diversiones. Que los lleves al parque de diversiones y simplemente los soltés y vaya, súbase en los juegos, vaya, diviértase, pase bien y nos vemos aquí a tal hora y ya nos regresamos y el día siguiente que regresamos podemos hablar de qué bonito que estuvo, cómo nos divertimos, pero en realidad no va más allá de eso, de un tema de esparcimiento, un tema de ocio, de diversión. Cuando tenemos una gira escolar, una gira didáctica, es cuando tenemos una salida escolar que hemos diseñado con miras al cumplimiento de objetivos específicos, pensando en reforzar, por ejemplo, un contenido que se trabaja en clase, pensando en que los chicos y las chicas no solamente van a tener un momento de ocio, porque en efecto el momento que se salga del aula, pues claramente uno espera, no espera, digamos, que los chiquillos vayan a ir sentados como en el aula y robótico, ¿no? Sino, digo, obviamente van a ser un poquito más libres, pero sí que ellos sepan que dentro de esta libertad tienen la obligación de cumplir objetivos, ¿verdad? Y somos nosotros y nosotras, las personas docentes, las que estamos en, por así decirlo, en la obligación de hacer que eso suceda. Entonces, desde mi perspectiva, es más o menos por ahí donde va. Yo considero que el aprendizaje siempre trasciende del aula, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, una gira, como ya señala Jonathan, tiene una estructura, tiene objetivos planteados, ¿no? Que se formulan con anterioridad. No obstante, el paseo escolar también genera aprendizaje, ¿no? La interacción con un entorno diferente al del aula, ¿no? Que está eh, desarrollado para otros fines, la interacción con otros que están en ese entorno fuera del aula, ¿no? Que me son ajenos, ¿no? Me son extraños, y también esa extrañez de el llegar como estudiante o como docente a una nueva comunidad genera aprendizaje por sí mismo, ¿no? Todo lo demás que señala Jonathan, ¿no? Los objetivos, llevar una metodología, eso lo que creo yo genera y orienta ese aprendizaje, ¿no? Para alcanzar esos objetivos. Entonces sí, quisiera acotar eso, ¿verdad? El aprendizaje trasciende el aula, y creo yo que la gira educativa, ese es el objetivo, ¿no? Que el aprendizaje no se quede únicamente en el aula y se limite a esa experiencia en las cuatro paredes, ¿no? Y a esa relación con los compañeros, sino que vaya a las comunidades, y que tenga esa interacción con lo exterior, ¿no? Con eso que puede presentarse extraño, ¿no? En esa experiencia. En ese sentido, me voy a quedar con Arturo para hacerle una pregunta específica sobre la enseñanza de los estudios sociales y la gira. ¿Qué aporta una gira educativa al desarrollo del pensamiento histórico propiamente dicho, que difícilmente pueda lograrse únicamente ya sea en el salón de clase, con la mediación de un libro de texto o con las clases, digámoslo así, más tradicionales? ¿Y cómo influye el contacto directo con estos elementos que son propios o que posibilitan las giras educativas, como es el contacto con el patrimonio, la memoria, las fuentes históricas en la construcción de esa conciencia histórica crítica? ¿Cómo valoras esto? Sí, no, no, buenísima la pregunta. Cuando yo pienso en el pensamiento histórico y pienso en la gira, pienso en la conciencia histórica, ¿no?
Y como bien decía Marx, ¿verdad? El ser social determina la conciencia y no la conciencia el ser social, ¿no? Entonces, el ir a experimentar eso, ¿no? Ir a experimentar el estar en una comunidad, el salir del aula, experimentar esa otredad, la pluralidad del mundo, como diría Hannah Arendt, genera esa conciencia, esa conciencia, ¿no? Es ese ser social generando conciencia. Y aparece la conciencia histórica, ¿no? Que se suele entender como esa relación entre el pasado, el presente, que se proyecta hacia el futuro, ¿no? Pero también hay que señalar que la conciencia histórica debe plantearse, y de eso lo decía Gadamer, ¿no? El pensamiento histórico inicia historizando, no mi presente. Y en ese sentido, el presente no es natural, ¿no? No es algo que ya esté determinado, sino que se construye y hay multiplicidades de presentes y multiplicidades de pasados y múltiples futuros, ¿no? No todos nos proyectamos igual y pensamos en una Costa Rica, ¿no? A futuro de igual forma. Creo que el contexto político actual lo evidencia. Entonces, la gira educativa creo yo que está totalmente relacionada con el desarrollo de esa conciencia histórica, ¿no? El desmitificar y el desnaturalizar principalmente el presente. Entonces, cuando los chicos llegan a una comunidad, por ejemplo, Jonathan me ha acompañado a giras en comunidades indígenas, ¿no? Ven esas otras realidades, esos otros presentes que están relacionados con otros pasados, ¿no? Y pueden desnaturalizar sus realidades, sus presentes y las narrativas históricas que los constituyen, ¿no? En ese sentido, creo que con el pensamiento histórico y principalmente con la conciencia histórica, ¿no? La gira como ese dispositivo, ¿no? De aprendizaje es algo que posibilita y es muy rico. En el artículo de Jonathan, el profesor Jonathan Salas menciona que uno de los aspectos más interesantes en cuanto a las giras es que crean escenarios auténticos para utilizar el idioma. ¿Cómo cambia el aprendizaje cuando el inglés deja de practicarse mediante ejercicios escolares? Volvemos al salón de clase, a lo tradicional, a lo que estamos más familiarizados. ¿Cómo cambia esto cuando pasa a utilizarse para interactuar con personas, interpretar información y resolver situaciones reales, en un contexto real, en donde la comunicación se da en ese escenario, como bien lo decía Arturo, de la parte del pensamiento histórico, en contextos que muchas veces son diferentes, que hay percepciones del tiempo. En este caso, ¿cómo ocurre eso en el idioma inglés? En la Ok, enseñanza del inglés, perdón. Perdón. gracias. En este caso, pues yo lo reduzco a esto, es instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos saliendo de la zona segura. A ver, pensemos en esto. Las cuatro paredes del aula han sido, obviamente, históricamente, o para estas personas estudiantes dentro de toda su formación escolar, un espacio seguro. ¿Por qué? Porque yo sé que en el aula, pues todo está bien. En el aula tengo un profesor o una profesora que está pendiente de mí, que me va a cuidar, que me va a ayudar si no entiendo. También tengo esta posibilidad, por ejemplo, de si yo no entendí algo, si la persona docente me habló en inglés y yo no entendí lo que me dijo, no entendí una palabra, pues yo sé que ese profesor, en el caso, digamos, la mayoría de los casos, habla español. Entonces siempre puedo acudir a mi lengua materna y preguntarle al profe, ¿qué es eso? O decirle no entendí o repito otra vez, no sé, o sea, siempre están como estas tablitas de salvación, ¿verdad? Que tenemos o que tienen las personas estudiantes en el aula, un ambiente controlado, un ambiente seguro, donde yo sé que el profesor está ahí para explicarme, sé que el profesor está ahí para aclarar mis dudas, y para salvarme, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, vos sacas a las personas estudiantes del aula y los llevas al mundo exterior? De que el mundo exterior ya no es ese espacio seguro, ese espacio total, absolutamente controlado y en el que tenés al profe o a la profe que te auxilie si no sabes algo, si no entiendes algo, ¿verdad? Ya te está mandando al mundo tal cual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho, por ejemplo, en caso de inglés, ¿verdad? Parte de las actividades típicas que yo les pido a los chiquillos es, yo los llevo a un contexto, a un ambiente donde haya afluencia de turistas, digamos, no necesariamente angloparlantes de manera nativa, digamos. De hecho,
Es bastante interesante, pero de los lugares donde tradicionalmente los llevo es al Caribe, a Cahuita, Puerto Zona, sí, lo que se busca en el aula, ¿verdad? Porque nosotros en Costa Rica, pues sí, lo que promovemos es el aprendizaje del idioma inglés, pero en su versión estadounidense, ¿verdad? Pero lo que me ha sorprendido muchísimo es que nunca encontramos estadounidenses. O sea, en no sé ni cuántos años que tengo de estar yendo religiosamente cada octubre, noviembre al Caribe, siempre encontramos mucho europeo. Entonces, nos encontramos alemanes, nos encontramos noruegos, nos encontramos personas de Países Bajos, etcétera, ¿verdad? Entonces no tenemos inclusive estos nativos que llamamos, ¿verdad? Tenemos hablantes de segunda lengua, como inglés como segunda lengua lengua extranjera, perdón. En este caso, digamos, esta gente probablemente o muy difícilmente te habla español, más el gracias, hola, pura vida, ¿verdad? Esas son como las frasecitas de cajón que se sacan. Entonces, ¿cómo hace una persona estudiante ahí, donde estás obligado, porque yo los obligo a interactuar con estas personas en inglés, hacerles preguntas sobre Costa Rica, sobre la cultura, sobre sus países, sobre por qué están ahí? Si estas personas no les entienden, ellos tienen que buscar la manera de hacerse entender. Si ellos no les entienden a estas personas, tienen que buscar alternativas. Ahí no hay una tabla de salvación. Ahí están por sí mismos. Ahí están, tienen que sobrevivir. ¿Ok? Entonces, justamente la idea de la gira es esto, es que ellos se enfrenten a este asunto de defenderse o valerse por sí mismos, de usar la herramienta que tienen en este caso, que es el idioma que han venido practicando en clase, pero ahora sí de verdad, ahora sí ya en serio. Entonces, porque si no, no haces tu tarea, o si no, no te entienden, o si no, no entendés. Entonces, creo yo que les da mucho, les aporta mucho y particularmente lo que me llama más la atención siempre es cuán felices vienen después de decir, te dicen, ay, profe, le entendí. Le entendía al gringo, ¿verdad? Que es lo que ellos refieren como a este turista, ¿verdad? O, ay, me entendió, fue muy amable, ¿me entendés? Entonces, ellos les motiva que a pesar de no considerarse ellos, porque tienen como ese asunto de síndrome del impostor, ¿verdad? De muchas veces no considerarse capaces de lograr algo con el idioma, vienen y ven que sí lo lograron. Entonces, eso es un factor importantísimo también en la motivación que ellos pueden empezar a desarrollar en cuanto al uso del idioma. Entonces, es eso, es ponerlos en una posición incómoda, donde sea ahora sí en serio, y defiéndanse como puedan. Yo me imagino, Jonathan, Arturo, que pues implica un trabajo de planificación, lógicamente, ustedes lo acaban de decir y uno lo sabe como educador también que es, pero que también hay que adaptar y modificar los procesos de evaluación y una evaluación realmente más, si se quiere, auténtica en el sentido de que se están comprobando precisamente las habilidades, las capacidades. Ahora, al final de la primera parte, vamos a hablar de dos elementos que tenemos planteados para el cierre de esta primera parte, que tienen que ver con la parte un poco más no tan bonita, no tan positiva del asunto, que es la dimensión burocrática en el Ministerio de Educación Pública y de todo lo que eso implica, y también la perspectiva, perdón, de los estudiantes. Le quería preguntar a Arturo ahora, ¿cómo valora, cómo considera que contribuyen estas giras educativas a que el estudiante aprenda a leer? Antes hablábamos del tiempo histórico, del pensamiento histórico, de la conciencia histórica, pero ahora le quiero preguntar cómo colaboran las giras educativas para leer el territorio, para comprender las relaciones entre sociedad y naturaleza e interpretar críticamente los paisajes, los espacios geográficos que forman las distintas realidades en los diferentes contextos. Dentro de Costa Rica hay una diversidad de paisajes, de climas, de configuraciones geográficas, de altitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo valoras, Arturo, que contribuyen las giras en este sentido? Sí, claro. Bueno, hay dos elementos que son cruciales, ¿verdad? Para cualquier tipo de conciencia, principalmente la conciencia histórica, que es el tiempo y el espacio, ¿no? Y hay que entender que tanto el tiempo como el espacio, cuando lo hablamos en términos sociales, son precisamente eso, son constructos que tienen que ver con las dinámicas sociales que se desarrollan con ese espacio, las características de ese espacio.
Y eso está totalmente relacionado con cómo se percibe el tiempo también, ¿no? Entonces esto que me señalas es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, cuando yo suelo hacer las giras a poblaciones indígenas, ¿verdad? Que son zonas rurales, a comunidades indígenas, zonas rurales, bueno, Jamer conoce la comunidad de Cachabria, en Talamanca, ¿verdad? Donde he llevado a, a los estudiantes, Jonathan también me ha acompañado a esas giras, ¿verdad? Ahí la distribución del espacio, ¿verdad? El paisaje es otro, ¿no? Es otro y no es el de Punta Arenas y mucho menos el de la GAM. Entonces algo muy interesante que me dicen los estudiantes es, siempre que vamos a estas comunidades, me dicen, profe, aquí el tiempo pasa más lento, ¿no? Y ese el tiempo pasa más lento tiene que ver con la dinámica social y la distribución del espacio y cómo se utiliza también ese espacio, ¿no? Entonces ellos están en un aula en donde el tiempo lo van llevando a partir de, bueno, de tal hora a tal hora tengo inglés, de tal hora a tal hora tengo sociales, de tal hora a tal hora tengo educación cívica, ¿no? Y eso es lo que va midiendo el tiempo, las actividades que tienen que hacer, em, el paisaje que ven, ¿verdad? Es el paisaje del concreto, de ese, o sea, está distribuido de forma en la que el objetivo principal, ¿verdad? Sea tener ese aprendizaje más cajonero, ¿no? Más memorístico y reproductor. Y cuando llegan allá, ¿verdad? Las dinámicas son diferentes, el tiempo pasa distinto, ¿no? Y todo eso está relacionado con precisamente, digamos, la dinámica social del espacio, ¿no? Aquí el espacio funciona, ¿no? A partir de, o está desarrollado para el consumo, para facilitar el transporte de mercancías, ¿no? El transporte de los sujetos, en tanto consumidores también, mientras que allá la dinámica es distinta, ¿no? Hay un contacto con la naturaleza diferente, al menos en estas comunidades indígenas. em, la producción generalmente es agraria, ¿no? Entonces los espacios son espacios amplios, espacios verdes, em, en donde el tiempo pasa más lento, como dice, o se percibe que es más lento, ¿no? Porque la dinámica social no es esta, esta dinámica tan veloz, ¿no? Que tiene como objetivo consumir, desechar y consumir, sino que ahí está todo el elemento de el experimentar eso, ¿no? El vivirlo y hay hasta un elemento del rito, ¿no? Del ritual, bueno, cuando vamos a comer, eh, y eso es algo que siempre nos comunican en esas comunidades, ¿no? La comida es algo sagrado, es algo que lleva su, su tiempo, ¿no? Y no es algo únicamente como ir a McDonald's, comemos y desechamos, ¿no? Entonces, ese espacio de rito es algo que señala Byung Chul Han también, es un espacio que me permite, o ese tiempo me permite apropiarme de eso que estoy viviendo, de esa experiencia que estoy viviendo, y por lo tanto se siente más lento, ¿no? No tiene esta dinámica propia de nuestro sistema económico, ¿no? Que es la velocidad del consumo y el desechar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la gira permite leer el territorio en relación con cuáles son las dinámicas sociales. Permite ver al estudiante que el tiempo y el espacio está determinado según la dinámica social y que en esta diversidad de presentes, ¿no? Y de realidades, hay también diversidad de tiempos y diversidad de espacios, ¿no? Distribución de espacios y diversidad de paisajes. Entonces creo que por ahí, ¿verdad? Podría ir un poco este elemento, ¿no? Muy bien, y creo que es algo fundamental eso que decís, Arturo, en relación a que tanto el tiempo histórico, la percepción del espacio, de la dimensión, la conciencia espacial, es algo que se construye y que es objeto de plantearse en términos de una didáctica, es decir, que el estudiante la va construyendo a partir de la mediación docente y que a partir de ahí ese tipo de actividades son fundamentales para conocer y ver la diferenciación que hay en cuanto a la manera de percibir, entender, comprender y relacionarse socialmente en estas dimensiones. Le quería preguntar a Jonathan ahora acerca
de la forma en que la gira educativa puede favorecer simultáneamente el desarrollo de la escucha, del habla, de la lectura y de la escritura en inglés. Y si podría compartirnos algunos ejemplos concretos de actividades que integren estas cuatro habilidades durante las giras, porque para la enseñanza del inglés en Costa Rica, ¿verdad? Eso es bueno, y a nivel global, pues esas cuatro habilidades son fundamentales y por lo general, y me corrige Jonathan, porque estoy hablando de algo que no es mi área, pero que hay diferencias en cuanto a la progresión y el desarrollo de capacidades que generan los estudiantes entre una y otra, es decir, en cómo escuchar, escribir, hablar y leer en inglés. Sí, claro. Sí, el tema el de las famosas cuatro habilidades, eso es como lo básico que tenemos en el aprendizaje, la enseñanza de cualquier lengua. Tenemos las habilidades pasivas o las así llamadas habilidades pasivas, que son la lectura y la comprensión auditiva, que en realidad dentro de mi criterio no son necesariamente pasivas porque hay una acción, hay un estar presente, hay un estar consciente, ¿verdad? Pero se llaman actividades pasivas porque es básicamente la recepción de información y la comprensión de las mismas. Y bueno, las que son más activas, tipo la escritura o la producción escrita, la producción oral. A veces, pues bueno, lo que a nosotros siempre se nos ha dicho y siempre le decimos a las personas estudiantes que estamos formando como futuros profesores de inglés es eso, que tenés que siempre buscar la manera de integrar todo en el aula. No siempre se puede integrar todo en el aula. Eso es una falacia de las más grandes, ¿verdad? De hecho, lo que se te invita es a tratar de hacer dentro de tu planeamiento didáctico la integración, pero no puedes siempre en una lección, por ejemplo, de 45 minutos pretender desarrollar las cuatro cosas de manera efectiva. Eso no sucede. Con el tema de la gira, pues digamos, estamos hablando de un proceso un poquito más amplio, un proceso que te permite muchísimo más campo de acción, ¿verdad? Y dependiendo de la manera en que la planees, pues puedes tal vez integrar un poquito de todo. Entonces, le pongo un ejemplo, por ejemplo, la gira que he hecho a Monteverde. Ok, la gira que hago en Monteverde, yo lo que busco, por ejemplo, con el tema de las giras, es que se conecten con los contenidos que estamos desarrollando en el aula. Entonces, de repente en el aula estamos desarrollando contenidos que tienen que ver con la conservación, contenidos que tienen que ver con el medio ambiente, contenidos que tienen que ver con el cuidado de la tierra, del planeta, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, pues Monteverde me parece una opción bastante apropiada. Principalmente por el componente del idioma, digamos, porque yo los llevo, por ejemplo, al Museo de Cultura Popular en Bárbara Heredia, que me encanta, es de la UNA, porque tenemos un contenido que justamente es cultura, ¿verdad? Entonces, ahí los llevan, conocen un poquito de la historia de Costa Rica, conocen un poquito de esa cultura popular, ¿verdad? Que existe en la memoria de muchas personas costarricenses que ya lastimosamente en muchas partes se ha ido perdiendo o se ha ido más bien globalizando, ¿verdad? Que ya no es lo mismo, pero entonces ahí eso es como un espacio súper seguro en el cual ellos pueden vivir esta cultura popular de primera mano, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tengo ahí? De que no me les hablan en inglés. Entonces, es una gira que vas construyendo porque yo siempre la llevo después de ver como el tema, ¿verdad? Me hizo gracia porque, por ejemplo, yo lo que les digo a ellos es, ¿qué es cultura? Entonces me empiezan a decir, ¿es esto, eso? Y yo, no, yo les digo, cultura es todo. Pues, cultura es todo, básicamente. Entonces me hizo mucha gracia porque este año el guía les pregunta, ¿qué es cultura? Y la respuesta fue todo. Entonces, yo, bueno, por lo menos me prestaron atención en clase. Volviendo al punto de dos, eso me gusta mucho. El tema es que no tengo la facilidad de que me leen la charla en inglés. En Monteverde, a diferencia, digamos, porque estamos hablando de un lugar altamente turístico, entonces yo lo que busco es llevarlos a la reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, que eso es una reserva privada, ¿verdad? Pero que está enfocada sobre todo a la conservación y a la práctica del turismo ecológico o el ecoturismo. Y claramente el ser Monteverde pues recibe la mayoría de sus visitantes no son costarricenses, ¿verdad? Entonces yo me aprovecho del hecho de que ellos tienen sus guías, ¿verdad? Son personas certificadas que conocen el bosque, conocen todo lo que ahí hay y que además tienen el dominio del inglés. Entonces yo siempre les pido, bueno, yo necesito que el tour sea en inglés.
y que bajo ninguna circunstancia, obviamente, si hay un tema de emergencia, pues claramente, ¿verdad? Pero bajo ninguna circunstancia el guía nos hable en español, porque yo necesito, pues ahí que las personas estudiantes escuchen, que reciban información, en este caso muy técnica, porque reciben información muy técnica sobre plantas, sobre animales, sobre aves, ¿verdad? La reciben en inglés, entonces estamos hablando de una escucha activa. También se les solicita a ellos y a ellas que deben hacerle preguntas al guía y deben hacerlas en formularlas en inglés. Previo a esto, digamos, también es posible que se les dé información a ellos en inglés acerca del lugar que van a visitar, sobre más o menos el proyecto que tiene la reserva, sobre lo que hacen, sobre un poquito las especies que se van a encontrar por ahí. Y entonces, bueno, tenemos la lectura por ahí y ya, pues, dependiendo del enfoque que usted le quiera dar a la gira o a la evaluación que usted está desarrollando con esa gira, usted puede pedirles un informe escrito o en mi caso, lo que yo les pido siempre es un informe oral. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo un poquito de recelo con el tema de ponerlos a escribir en inglés, ¿verdad? Porque ahora la inteligencia artificial les hace muchas cosas, entonces a veces pues yo digo, tal vez es un poquito más retador, ¿verdad? Ponerlos a hablar, que utilicen la lengua, entonces yo les pido siempre un reporte de gira, pero el reporte de gira yo trato de buscar la manera de que sea eh, que no sea, digamos, algo que ellos vean o entiendan como algo aburrido, sino que traten de dinamizarlo un poquito. Entonces, yo lo que les pido dentro del reporte de gira es que hagan una especie de blog, ¿verdad? Entonces, yo les digo, bueno, ustedes van a ser tipo influencers, entonces yo necesito que ustedes nos inviten a su canal, estamos en Monteverde, nos va a pasar esto, vimos esto, tomas de esto, un poquito de la explicación, un poquito de la interacción que ellos puedan tener. Entonces, ya en este caso están creando, sí, un guión dentro de lo que se les está pidiendo, están generando un video que también está impulsando la creatividad, el trabajo en equipo y bueno, la utilización de las diferentes habilidades a desarrollar en clases. Entonces, sí, cuando las condiciones así lo permiten, pues es genial lograrlo de esta forma. Pero lastimosamente, vuelvo al punto, en Costa Rica, al tener obviamente el español en todo lado, que es lo lógico, lo correcto, no tengo, digamos, esa posibilidad siempre. Entonces, un lugar como Monteverde yo lo exploto a más no poder porque me permite todo esto, me permite como un desarrollo más integral de las habilidades que se trabajan en clase. Muy bien. Sí, creo que es importante, ¿no? Dentro de este proceso de planificación, ahora que Jonathan mencionaba, ¿no? Sobre el concepto de cultura que él utiliza, de cómo los estudiantes lo plasman en la gira, ¿no? En la experiencia que están teniendo y logran hacer esa interrelación entre el concepto, la teoría, ¿no? Y la experiencia que están teniendo. En relación con la pregunta que me realizaba, ¿no? Sobre la lectura del territorio. A mí me gusta mucho utilizar el concepto de no lugar, que es del antropólogo de Maraullé. Maraullé señala que un no lugar básicamente es estos espacios que son construidos bajo la lógica del capital, ¿no? Y que su única función es el consumo, el desecho y que el tiempo pasa tan rápido que no permite generar identidad con eso, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando he ido con los chicos, chicos y las chicas a la comunidad de Cachabri, ¿no? Ellos logran ver ese contraste, ¿no? Entre lo que es estar en un mall, en donde un mall no genera, que es el principal ejemplo que pone Marauyena, no genera identidad, ¿no? Vas a consumir y nada más, nadie se identifica con ese espacio, con ese edificio gris a estar en una comunidad indígena, en contacto con esa naturaleza, ¿no? Y que es igual Está en todo el ahí. mundo. Sí, sí, el no lugar, ¿verdad? Es igual en todo el mundo, inclusive una carretera, ¿no? Nadie se identifica con una carretera, su función es simplemente facilitar el transporte de mercancías, de consumidores, de trabajadores, etcétera, ¿no? Cuando van y ven esas otras dinámicas, llegan a esos otros espacios, ¿no? Y les explican cómo su identidad propia, ¿no? Nace de el lugar, ¿no? De su relación con el río, de su relación con la montaña. Ahí ellos pueden ver la diferencia entre un lugar que crea identidad y un no lugar,
¿no? Entonces creo que el llevar esos conceptos, ¿no? El plantear esos conceptos en el aula y después ver cómo se plasman, cómo se evidencian, ¿no? En la experiencia propia, es fundamental a la hora de planificar y de realizar una gira educativa. Correcto. Antes de ir a la primera pausa, que es nuestra sección musical Acordes, les quería preguntar por eso, y vamos a dejar la perspectiva de los estudiantes para la segunda parte. La parte más burocrática, la parte más a veces tediosa de este proceso, porque implica y trasladar a personas menores de edad, en la mayoría de las ocasiones, a lugares distintos al centro de enseñanza. ¿Qué experiencia, tal vez así de una manera muy concreta, han tenido ustedes con el protocolo del Ministerio de Educación Pública u otros protocolos con los cuales han tenido que relacionarse para poder llevar esta gira, el tema de los padres de familia, seguros, bueno, todo lo que, la dimensión normativa burocrática de esta situación? Yo creo, bueno, en el caso de nosotros, y voy a hablar desde nuestro privilegio, creo que eso es lo correcto, digamos. En el sistema de colegios científicos, pues trabajamos un poco diferente este tipo, o la dinámica. Bueno, un poquito diferente, pero por ahí anda, ¿verdad? Tal vez, digamos, le bajamos unas dos rayitas a la burocracia que podría eventualmente, o que tiene el Ministerio de Educación Pública. Evidentemente, si tenemos personas menores de edad, no podemos sacarlos de la institución sin la autorización de sus papás, mamás, las personas digamos, que están legalmente a cargo de ellos, ¿verdad? Entonces, siempre pues se les hace un permiso donde la persona encargada legal de esos chiquillos, pues indica: yo, fulano de tal, CEO de tal, autorizo que mi hijo, mi hija, fulana de tal, asista a la gira tal, tal fecha, tal día, y en caso, digamos, inclusive cuando estamos hablando de cuerpos de agua, qué sé yo, que hay un río, que está el mar, autorizo que la persona menor de edad se meta al mar. Entonces, todo eso lo tenemos claro. Si no hay un permiso de por medio, el chico o la chica no se sube a la buseta, porque no tenemos un respaldo de que tenga una autorización, ¿verdad? Y evidentemente, pues es sumamente delicado un caso de, por ejemplo, un accidente, ¿verdad? Que si bien es cierto, en el tema de los accidentes no es tanto el tema, porque de estas personas tienen un seguro de estudiante, ¿verdad? Que los cubre de 24/7 en todo tipo de actividades, particularmente las actividades académicas. Sin embargo, pues no deja de ser de implicar, digamos, problemas de índole logístico, ¿verdad? No es como que usted simplemente aparece en el museo o llegó a Cachávер bueno, todo bien, pura vida. O sea, no es así, o sea, todo requiere una logística bastante fuerte, digamos, tenés que, dependiendo del lugar que vayas a visitar, tenés que empezar a coordinar por lo menos un mes, mes y medio antes. Muchos de estos lugares, por no decir todos, te piden siempre un adelanto, tipo un enganche, sobre todo si tenés que coordinar el tema de alimentación, si tienes que coordinar el tema de hospedaje, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues muchas veces, bueno, tenés que andarle pidiendo el dinero a las personas estudiantes para poder hacer esos enganches. A veces no tenés el chance, a veces te toca poner, me ha tocado del bolsillo mío, con la esperanza de que los chiquillos, obviamente te van a hacer el pago y pues ya recuperas, pero muchas veces toca esto, ¿verdad? Es Eso es particularmente, muy de profes, eso es muy de es muy de profes. profes, muy de profes. También, por ejemplo, sí tenemos clarísimo dentro de los protocolos que nosotros manejamos en la institución, es que a las giras siempre deben asistir al menos dos personas docentes con el grupo. ¿Por qué? Por un tema también de seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si con un grupo de 30 estudiantes a alguno le pasa algo y tiene que ir al hospital? Bueno, tenemos entonces que definir, bueno, se queda me quedo yo con los estudiantes y el otro lo mando solo al hospital, o me voy con este al hospital y los demás quedan solos. Entonces, siempre se necesita de la presencia de al menos dos personas funcionarias de la institución para este tipo de situaciones. O lo mismo, ¿y qué pasa si a mí como docente me pasa algo? ¿Y con quién quedan los estudiantes? Siempre tiene que buscarse esa forma. También, por ejemplo, cuando los llevamos a giras en las que hay que quedarse a dormir, digamos, en Caribe, que siempre se quedan a dormir, ahora que fuimos a Caño Negro, cuando iba a Monteverde, que se quedan a dormir por ahí, siempre procuramos llevar un padre o una madre de familia con nosotros,
por un tema también de que esa persona nos sirva de apoyo ante cualquier circunstancia y también que es una persona que eventualmente pueda servirnos de testigo también, Dios no quiera, ¿verdad? En alguna otra circunstancia. Entonces, sí son parte de los cuidados que tenemos que hacer. Evidentemente, pues también existe el tema logístico con respecto al transporte. En el caso de nosotros, pues tenemos la dicha, digamos, de que la persona asistente del colegio es quien coordina el tema de los transportes. Ya ella tiene pues todos los proveedores. Nosotros también dentro de el sistema de colegios científicos, particularmente en el caso de nosotros, tenemos el vínculo con la Universidad de Costa Rica. Podemos solicitar las IRAs con las bocetas de la Universidad de Costa Rica, que eso igual no deja de quitar el trabajo, digamos. Si hay un tema logístico, si hay un tema de solicitud, hay un tema de todo tiene que ver, todo, digamos, una gira no sale de manera espontánea. No podemos pensar en una gira escolar no planificada o que no implique una logística responsable, digamos, porque claramente uno busca que todos los objetivos se logren cumplir, pero también tenés que tener un cuidado, porque igual estamos hablando que estás al cargo de 25 30 personas menores de edad, ¿verdad? Y que ojalá y no pase nada, pero puede Claro, pasar. claro, claro, así es. Arturo, ¿cómo ha sido tu experiencia con el protocolo en las instancias en que has estado vos? No, no, igual como señala Jonathan, ¿verdad? Nosotros tenemos ese privilegio, podríamos decir, ¿no? De que el colegio científico posibilita estas actividades educativas sin tanta burocracia, tal vez como el ministerio, ¿verdad? También es importante señalar la posibilidad económica que tenemos con el colegio científico, ¿no? Sabemos que es diferente el presupuesto que tiene una institución de esta modalidad a otras instituciones del Ministerio de Educación Pública, ¿no? Entonces esto es importante también señalarlo porque la gira educativa desgraciadamente no es una actividad que que se pueda posibilitar en todas las instituciones del país, ¿verdad? Por este tema de presupuesto que en los últimos años em, ha sido un punto, ¿verdad? Crucial, ¿verdad? La discusión del presupuesto en educación y es evidente la disminución del mismo. Entonces, quería nada más señalar eso porque es importante, tal vez alguien que nos está escuchando dice, bueno, ustedes pueden, nosotros no tenemos eso. Creo que Ujú, hay que ser ujú. consciente Claro, de eso y bueno, que sea también un futuro, ¿no? Que podamos imaginar donde todas las instituciones tengan la posibilidad de llevar a cabo esas actividades. Gracias. Creo que más allá también del tema de presupuesto, que como dice Arturo, bueno. Qué bueno que podemos contar con él y qué mal que se ha venido disminuyendo, ¿verdad? Al pasar de los años. También es un tema de la voluntad administrativa, porque el colegio tiene un presupuesto, sí, pero el presupuesto, la persona que está a cargo de su administración define a dónde lo dirige o qué prioriza, ¿verdad? En el caso de nosotros pues dichosamente tenemos una visión desde el Ejecutivo Institucional en el cual él entiende, a lo largo de los años, él ha visto la relevancia que las giras educativas traen a las personas estudiantes, para las personas estudiantes. Entonces, es consciente de ello y por eso, pues, obviamente se destina presupuesto para las giras, entiéndase, para el pago de transporte, para el pago de viáticos y ese tipo de gastos, que no, en realidad yo no lo siento un gasto, es una inversión en el proceso educativo, en el proceso formativo de las personas, estudiantes que están a nuestro cargo, pero otra persona puede decir, bueno, la verdad es que sinceramente no quiero que nos compliquemos en este asunto, entonces mejor tener a los chiquillos aquí en el aula y todo más sencillo. Tiene muchas ventajas el tener a los chiquillos en el aula nada más, ¿verdad? Las giras son muy buenas, pero tienen bastantes aristas por ahí que pueden significar el hecho de que alguna persona diga, ¿sabe qué? Mejor los tengo aquí en el aula quietitos y no lo hago. Pero en el caso de nosotros, pues tenemos la dicha de que sí, existe un presupuesto y más allá del presupuesto existe una visión y una comprensión de la relevancia que este tipo de estrategias didácticas puedan traer a la población estudiantil. vamos a ir a nuestra primera pausa, que es la sección musical Acordes.
tenemos la tradición en este programa de siempre solicitarle a las personas invitadas que nos sugieran algún tema musical que tenga que ver con la temática que estamos hablando o que sea de su agrado. Profesores Jonathan Salas, Arturo Meléndez, ¿alguna canción que nos quieran recomendar? Así rápidamente para ir a la sección musical Acordes. Jonathan, yo confío mucho en el gusto musical de Jonathan. Se ve que tiene muy buen gusto. Mi gusto es musical, muy Jonathan. ecléctico, Arturo, pero últimamente he estado como medio... Es que a veces uno le agarra como tipo la obsesión con algo, o con un grupo, un cantante, o una canción en particular. Entonces últimamente he estado muy metido con un grupo cubano que se llama Buena Fe, no sé si lo conocen, y si no, pues lo recomiendo muchísimo. Y hay una canción de ellos en colaboración con otro artista que no recuerdo ahorita el nombre, que se llama Volar sin ti. Entonces, ojalá podamos apreciarlo un poquito y meternos más en la música de Buena Fe. De verdad, yo siento que tienen una trayectoria bastante larga y a nivel pues musical aportan demasiado. Sus letras son bastante sinceras desde su realidad, que me gusta mucho el hecho de que ellos exploren sus letras desde la cotidianidad del ser cubano, ¿verdad? Y cómo nos regalan un montón de cosas, amor, desamor, inclusive de repente tintes políticos por ahí. Pero sí, Volar sin ti creo que sería mi recomendación del día de hoy. Grupazo Buena Fe, aquí lo escuchamos bastante. Con Buena Fe nos vamos a la sección Acordes. Regresamos. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo. Bienvenidos nuevamente a su espacio Huellas. Como hemos venido conversando, hoy estamos hablando acerca de las giras educativas como dispositivo didáctico, como estrategia didáctico, y esto a la luz de un artículo que publicó el profesor Jonathan Salas Alvarado acerca de las giras didácticas en el contexto del Colegio Científico de Punta Arenas. También tenemos el honor de que nos acompaña el profesor Arturo Meléndez, colega de Estudios Sociales, y hemos venido conversando en este programa acerca de estas derivas en cuanto a las posibilidades pedagógicas, formativas, tanto en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, como también en la enseñanza de los estudios sociales en Costa Rica. En esta segunda parte, creo que podría ser un reto, una oportunidad, ustedes lo valorarán, pero quiero preguntarles a los dos, si ustedes tuvieran que diseñar una gira educativa juntos, ¿cómo harían para integrar los objetivos o los propósitos formativos de la asignatura de estudios sociales y de inglés para que el estudiantado logre desarrollar el pensamiento histórico, el pensamiento espacial, las competencias comunicativas y lingüísticas, en este caso de una segunda lengua? ¿Cómo lo organizarían? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Es posible, primero que todo? Y de ser posible, ¿cómo lo plantearían? Una muy buena pregunta. No sé, Arturo, si quiere, empiece usted. Creo que un poco lo desarrollamos, ¿no? Con esta Sí. gira que menciona Jonathan al Caribe, ¿verdad? En donde vamos a Cahuita, a Puerto Viejo, y bueno, Jonathan ha acompañado también a Talamanca, en donde el idioma es un elemento fundamental, ¿no? Visitamos comunidad de Cachagri, que es una comunidad bribri, entonces el idioma, ¿verdad? Es un elemento al cual los chicos se enfrentan con algo extraño, ¿no? Y generalmente es también el elemento para socializar con las personas de la comunidad, ¿no? Entonces uno puede ver a los chicos, bueno, cómo se dice tal cosa, cómo se dice perro, entonces bueno, el perro se dice chichi, cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, ¿no? Entonces me parece el lenguaje como la forma que tenemos como seres humanos, ¿no? De apropiarnos del mundo, ¿no? De significar el mundo.
y lo que está en ese mundo y los otros, porque aquí los chicos se enfrentan con un elemento muy interesante, que es que ellos son los extraños en la comunidad. Entonces hay una palabra en Bribri que es sikwa, ¿no? Que es para que se utiliza para denominar a aquel que no es un indígena. Entonces ahí el elemento del lenguaje juega un papel fundamental, ¿no? Y Jonathan, que es el experto en inglés, podría hacer los paralelismos, las relaciones, ¿no? De esos, de ese, del idioma bribri, ¿no? Con el inglés. Y bueno, ahí ya eso es... Nada que ver. No, no es una lengua tonal, inclusive me atrevo a decir que casi que traía de Asia. Y el inglés, pues, lengua germánica, pero sí, digamos, ese asunto del tener que la lengua o el idioma como herramienta de comunicación básica, ¿verdad? Algo que me gusta mucho del inglés o el tema de la enseñanza de lenguas como tal es el hecho de que puedes hablar de lo que sea, o se busca más bien que las personas que están aprendiendo este idioma puedan referirse básicamente a cualquier tema. Entonces eso creo que lo hace bastante flexible. Por ejemplo, digamos, no necesariamente te vas a aburrir o tenés que aburrirte o simplemente empezar como... eh, I'm watching, no sé, the news o cosas así, sino que podemos empezar a explorar otro tipo de cosas y particularmente en el nivel en el que nuestros estudiantes están en el colegio científico, estamos hablando de décimo y undécimo año, que son ya estudiantes más maduros, estudiantes con una conciencia un poquito diferente, que además tenemos chicos y chicas que tienen una formación y un bagaje académico bastante diferente a tal vez algunos de sus padres, ¿verdad? En otras instituciones, ¿verdad? Tienen otros intereses, etcétera. Entonces, a mí me resulta muy útil, por ejemplo, el conectar con giras con Arturo. Por ejemplo, en décimo año hay un contenido en contenido de cultura. El primer tema es sobre poblaciones indígenas de Costa Rica. Entonces, yo siempre le digo a él que yo necesito la gira Cachabri en décimo, no en quinto, pero bueno, a veces la logística es un poquillo más complicada. Y lo bueno es que, por ejemplo, cuando ya los chicos, por ejemplo, van a Cachabri, entonces ya ellos entienden, ah, bueno, esos son Bribri. Entonces ya ellos en cuarto estudiaron un poco porque les solicito que investiguen acerca de los Bribris, les llevo información en inglés acerca de la cultura, de su lengua, de lo que hacen, de lo que no hacen. Entonces, de cierta forma, ya ellos deberían tener una idea, al menos básica de dónde están o de qué población están visitando, ¿verdad? Entonces, que es lo mismo cuando tenemos la gira Caribe, que la gira Caribe generalmente la coordino con la profe de Violo. ¿Por qué lo hace ella en Caribe? Bueno, porque Caribe tiene claramente un ecosistema total absolutamente diferente al que tenemos en Punta Arenas. El clima es otro, la vegetación es otra, la fauna es otra, ¿verdad? Entonces tiene como esta facilidad y yo pues claramente me aprovecho también del aspecto de la afluencia de turistas en esta zona. Y también no solo eso, lo que dice Arturo es total y absolutamente cierto, el buscar otras realidades, el ver al otro, el ver que esta gente de acá pues tiene una manera de ver las cosas y una manera de vivir diferente. Tenemos gastronomía totalmente diferente, tenemos música muy diferente, tenemos inclusive una variante lingüística bastante llamativa, digamos. Generalmente no tenemos, yo he querido que ojalá se encuentren a un hablante de inglés criollo para que puedan practicar con ellos o con ellas, pero a veces es un poquillo más difícil porque nos hemos encontrado, o he encontrado ya más bien que ellos son un poquito más recelosos en cuanto al uso de su idioma con personas que no lo hablan, ¿verdad? Entonces, inclusive a veces cuando te topas con algunos y te hablan en inglés, lo tratan de estandarizar un poquillo. Entonces,
Pero qué importante por ejemplo, también eso, que ellos entienden que en Costa Rica hay inglés nativo, hay hablantes nativos del inglés, ¿verdad? Que no es el inglés estándar estadounidense que ellos escuchan o aprenden, sino que tienen la posibilidad tenemos un inglés criollo costarricense, ¿verdad? Entonces, también el entender esto, el entender cómo se vive, el entender que las casas están a cierta altura por alguna razón, que el clima es totalmente diferente de lo que nosotros tenemos, el calor se siente diferente. Entonces creo que eso les permite a ellos vivir y también es una experiencia que pueden perfectamente compartir en clase y hablar en clase de ello. Arturo. Pero esto que señala Jonathan es sumamente importante, ¿no? Porque ahí aparece entonces la historia como un método explicativo, ¿no? De esta realidad. ¿Por qué el criol, verdad? ¿Qué elementos tiene el criol, verdad? Porque ese inglés criollo, ¿no? Que entiendo que hasta tiene elementos del francés, ¿no? Jonathan me corregirá si estoy equivocado. Entonces, ¿por qué esta mezcla, ¿no? Lingüística? Ahí aparece la historia, ¿verdad? Como forma explicativa que claramente se puede entonces interrelacionar, ¿no? El inglés con lo que lo que se puede estar trabajando en estudios sociales, ¿no? Eh, Como señala Jonathan, muchas veces no coinciden los contenidos, ¿no? Él está trabajando esto en décimo nivel, ¿verdad? Mientras que en décimo yo estoy viendo la estructura del Estado de Costa Rica, ¿no? Regímenes políticos, etcétera. Em, y un décimo yo lo trabajo en educación cívica, ¿no? Que es lo que yo imparto en el colegio científico para ver la presencia del Estado, ¿no? Y en estas comunidades, cómo impacta de forma positiva o negativa bueno, ¿por qué, verdad? El Estado llega o no llegó con la misma intensidad en nuestras comunidades. Pero eso que señala Jonathan, ¿verdad? Es sumamente importante, ¿no? A partir del idioma podríamos preguntarnos por qué ese idioma, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hicieron que se hable el criol, ¿no? En esta zona. Y ahí aparece el elemento de la historia, el papel de los estudios sociales para comprender esas otras realidades, esos pasados, ¿no? Que estábamos comentando anteriormente. Que de hecho, Ahí, adelante, adelante, Jonathan. gracias. En otros casos también hemos buscado implementar giras conjuntas para tratar también de maximizar los recursos, ¿verdad? Y cuando hablo de recursos, no hablo solamente del recurso económico, sino también hablo del recurso tiempo, el recurso humano, ¿verdad? Entonces, justo este año, el año pasado, finales de año, estuvimos peloteando una gira y este año la logramos hacer, que combinamos sociales, biología e inglés. Entonces los llevamos a zona norte, los llevamos a la parte de Caño Negro para que vieran aves, para que vieran toda la parte de los humedales tan importantes que hay por ahí. Pero además aprovechamos y los llevamos a los Malecu para que recibieran información sobre la cultura Malecu, sobre la lengua. Y aprovechamos también, pasamos por Fortuna para que pudieran conversar con turistas. Entonces, creo yo que esto también es un recurso importante. Digamos, sí, tenemos un recurso, pero el recurso no es infinito, ¿verdad? Entonces, hay que saber de utilizarlo bien, ¿verdad? En este caso, creo yo que fue una gira bastante intensa, fue bastante cansada, pero que cada una de las asignaturas pudo aportarle algo al estudiantado, ¿verdad? Entonces, pues sí, aprendiste un poquito de todo, viste un poquito de todo, cambiaste el chip, cambiaste un poquito la realidad y ahora, bueno, tenés este conocimiento, este bagaje y que en mi caso, digamos, como docente de lengua, pues a mí me sirve que ellos conozcan de todo, porque a final de cuentas, cuando hablamos de todo. En los exámenes orales yo les pregunto de cualquier cosa relacionada a los temas, pero que ellos pueden conectar con su realidad inmediata o con la realidad de otras personas que ellos han podido vivir a través del salir de esas cuatro paredes, del interactuar con el otro, del conocer su realidad, del vivir otras cosas. Yo creo que uno de los elementos más importantes de las giras educativas es que posibilita que las personas estudiantes estén en la realidad social y la realidad social es una totalidad. Entonces, la educación tiene esa orientación, tiene esa finalidad de formar a las personas integralmente para interactuar
en una sociedad que es una totalidad. Entonces, como ustedes bien lo explicaban, tanto los aportes de la enseñanza del inglés como los aportes de la enseñanza de las ciencias biológicas, de los estudios sociales, de la formación ciudadana, pues tienen en ese espacio siempre múltiples oportunidades. Y de esto va la siguiente pregunta. En las giras, los estudiantes tienen que presenciar, vivenciar, digámoslo de una perspectiva positiva, enfrentarse a problemas sociales, problemas ambientales, culturales, situaciones históricas, que no siempre o para las cuales no siempre hay una respuesta simple. ¿Qué estrategias en este sentido utilizan ustedes para que esa experiencia no se limite solamente a comportarse como un simple observador de esa realidad y sino más bien que se promueva la formulación de preguntas, problemas, preguntas generadoras, análisis crítico y sobre todo la posibilidad de argumentar de manera fundamentada, de argumentar desde la ciencia, desde la educación, desde el estudio, las problemáticas sociales, ambientales, etcétera, que hablamos anteriormente, y sobre todo, cómo les posibilita esto la capacidad de transformación de la sociedad, que a la larga es uno de los objetivos más importantes de la educación. Es decir, la gira puede enfrentarlos a situaciones problemáticas de desigualdad, de injusticia, ambientales, etcétera. Entonces, ¿cómo valoran ustedes eso y cómo lo plantean ustedes en términos didácticos? Sí, claro, creo que uno de los elementos importantes, ¿no? De por qué hacemos estas giras es para que los chicos conozcan la diversidad de realidades, ¿no? Y con ello las problemáticas y la diversidad de estas que se presentan dentro del territorio nacional, ¿no? Costa Rica no existe una única Costa Rica, ¿no? Es múltiple y por lo tanto se presentan múltiples problemas, ¿no? Entonces, creo lo que mencionaba, ¿no? Enfrentarse a estas problemáticas va de la mano con un trabajo previo antes de ir a la gira, ¿no? Lo que estaba señalando anteriormente, ¿no? El poder enseñar y abordar esas realidades desde conceptos, ¿no? Que eso conlleva una selección de conceptos por parte de nosotros como docentes, ¿no? Que le permitan al estudiante poder interpretar esa realidad que va a ir a vivir, ese fenómeno que va a ir a vivir, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo desde su posición como estudiantes, ¿no? Puedan llegar a impactar esas otras realidades, ¿no? Creo que esto es sumamente importante a la hora de pensar precisamente dentro del pensamiento histórico en los futuros, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi realidad y para impactar positivamente estas comunidades y hacer frente a esas problemáticas ambientales, culturales, etcétera, ¿no? Que se puedan vivenciar en estos otros espacios fuera del aula, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Nosotros siempre le decimos a los chicos, como estamos en un colegio científico, ¿verdad? Lo que ustedes hagan como científicos, como tecnólogos o como cualquier profesional que vayan a hacer va a impactar estas realidades, ¿no? Entonces el tener esta conciencia presente, ¿no? De la diversidad em, es fundamental. En el momento que usted sale de su zona de confort, de su zona segura, de sus cuatro paredes, usted descubre que hay un mundo ahí, ¿verdad? Y que hay personas que no tienen tal vez las mismas oportunidades que ustedes tienen y pues toca también comprender eso, ¿verdad? Y es importante también porque muchas veces ellos te hacen preguntas, profe, es que vi tal cosa o vi tal otra y eso por qué será o usted qué cree. Entonces, pues sí, también toca un poquito orientarlos a hacerles entender que, bueno, que por qué esta persona está haciendo esto, bueno, porque hay un contexto en su vida o hay un contexto social que lo lleva a esto, ¿verdad? Me hay un caso, digamos, un tema que justamente viví este año que los llevé al Museo de Cultura Popular, porque ahí tienen una pulpería. Entonces, la pulpería que tienen es la típica pulpería que en nuestros tiempos podíamos tener en los pueblos, ¿verdad? Entonces, la señora, la pulpera, empieza a explicarles todo lo que implica la pulpería, que la pulpería no es solamente una tienda de abarrotes, no es solamente un lugar donde la gente llegaba a comprar algo, sino la pulpería era tradicionalmente, y bueno, las que todavía subsisten, ¿verdad? Son un espacio de interacción social
enorme, son vitales o eran vitales, eran casi que el corazón de las comunidades, ¿verdad? Porque ahí vos llegabas y como no había redes sociales, vos ahí te enterabas de absolutamente todo lo que pasaba en la comunidad y fuera de ella, ¿verdad? Tenías el tele, casi que te sentabas ahí en la pulpería, te tomabas un refresco, estabas viendo las noticias, estabas viendo el partido, estabas socializando con los demás, estabas enterándote de qué pasaba y qué no pasaba. Entonces, ella comentaba eso de que esos eran los tiempos, ¿verdad? Donde ya no, donde tenías esta oportunidad de socializar, ¿verdad? Que es lo que no tenés, por ejemplo, en un gran supermercado. Un supermercado, vos vas ahora a un supermercado, digamos, de personas asiáticas, donde simplemente llegas y la persona que te cobra te cobró y chao, ¿verdad? No, no tenés esa conexión con, ni siquiera con la persona que te está cobrando, con una persona que te asiste en un pasillo, ¿verdad? Entonces, el cómo ya no podés vivir esa conexión. Entonces, ellos, justamente las personas estudiantes empiezan a reflexionar, ah, mira, sí es cierto, uy, sí, solo tuve un caso, digamos, uno de los chicos que es de Isla Venado, que decía, ay, mira, esto es igual a la pulpería de mi pueblo. Porque claro, digamos, estamos hablando que en Venado difícilmente van a tener un supermercado grande, digamos, lo que tienen es el modelo de pulpería tradicional que tienen muchos pueblitos pequeñitos, ¿verdad? Que tal vez teníamos en nuestras comunidades hace 20 30 años, ¿verdad? Entonces, él logró conectar perfectamente eso y logró comentarles a sus compañeros su realidad y para ellos era como eh, ok, está bien, qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Pero quizás es algo que ellos nunca habían pensado, digamos, porque desde su realidad esto no existe, ¿verdad? Entonces, otra cosa que me llamó muchísimo la atención de, del museo es que ellos tienen una zona para juegos tradicionales, entonces tenés zancos, tenés sacos, tenés inclusive los jaxes. Entonces, y tienen ahí para vender, pero también tienen para que los chiquillos jueguen, ¿verdad? Entonces, me hizo mucha gracia porque particularmente el año pasado jugaron muchísimo y todos querían jugar Jaxes, todos querían aprender a jugar Jaxes. Y inclusive hubo algunos varones que compraron el juego Jaxes para llevárselo a la casa. Entonces, a mí me hizo muchísima gracia porque dentro de la concepción que uno tiene o de esta generación a la cual pertenezco yo, es que los Jaxes siempre se vieron como un juego para mujeres, ¿verdad? Entonces, pero ellos no entienden eso. O sea, para ellos, al esto no haber existido nunca en sus vidas, o nunca haberlo visto, nunca haberlo jugado, nunca haber escuchado tal vez a sus papás, mamás hablar del juego Los Jaxes, para ellos es un juego que simple y sencillamente es lo que es, un juego que no tiene género, ¿verdad? Que nosotros los que somos un poquillo más viejos lo hemos como estigmatizado un poquito, entonces, inclusive yo le dije, chiquillos, ustedes saben que tradicionalmente ese juego es de mujeres. En serio, nada que ver, profe. Y sí, justo. Justo el nada que ver, veamos, porque volvemos al punto de los constructos sociales y de cómo la sociedad nos moldea un poquito, ¿verdad? Entonces, en este caso, a mí me hace muchísima gracia cómo el no tener esta contaminación, digamos, dentro de lo que es, lo que no es y lo que tiene género y lo que no, ellos simplemente son y son libres y se entretienen con un juego que es justamente lo que es, un juego, ¿verdad? Entonces, es también parte del que se enfrenten a cosas diferentes, cosas que no habían visto, que no habían sido parte de su realidad. La gira pues también les invita a conocer, a abrirse, a reflexionar un poquito. Sí, no, este ejemplo de Jonathan me encanta, ¿no? Porque ahí precisamente se evidencia la diferencia entre lugar y no lugar, ¿no? Entonces, estos grandes supermercados de abarrotes o los mismos supermercados de personas asiáticas, ¿no? Son gigantescos, lo que hacen es acumular productos, es diferente a la pulpería, por ejemplo, en mi caso de Doña Leila, ¿no? Que era la pulpería del pueblo, en donde íbamos a comprarle a Doña Leila, interactuábamos con ella, ¿no? Conocíamos a su familia. Entonces, precisamente ahí el estudiante puede ver cómo las dinámicas crean identidades, ¿no? Em, y las dinámicas actuales, ¿no? Estas dinámicas orientadas a este consumo abrupto, al desecho, más bien destruyen esas identidades, ¿no? Y nos encasillan únicamente en la identidad del consumidor. En ese sentido, ¿verdad? Esta reflexión, el poder llevar estos conceptos, permiten a los estudiantes evidenciar, ¿no? Aquello que de nuestra realidad puede significar una problemática para las comunidades. Entonces, eso sería.
Es todo un tema, de hecho, para desarrollar muchas cosas y seguramente pues están desarrolladas ya en el mundo de las ciencias sociales, pero la pulpería como comunidad local de comunicación, intercambio, ¿verdad? O sea, es como que todos hemos vivido, hemos tenido la oportunidad, bueno, los que ya tenemos cierta edad, de vivenciar eso, esas dinámicas. Ahora que ustedes hablaban de la pulpería, pues yo creo que cada uno y las personas que tengan la gentileza de escucharnos, pues hacen ese ejercicio de introspección, de memoria, de ubicarse en esa pulpería del barrio que fue tan entrañable y que constituyó un espacio de socialización en nuestra infancia y juventud. Para los dos, esta pregunta es para los dos. Cuando una gira termina físicamente, digámoslo así, pongamos esta imagen también, cuando el autobús regresa al centro educativo, al parecer, bueno, ahí termina la gira, pero sabemos desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, que en ese momento comienza una parte muy importante de la gira, podríamos decirlo así. En este sentido, ¿qué tipo de actividades posteriores consideran ustedes que son indispensables, que se deban desarrollar para transformar la experiencia vivida en un conocimiento duradero, tanto en los estudios sociales como en la enseñanza del inglés? Yo creo que la experiencia y el conocimiento inicia cuando ya estás, inclusive, bueno, desde el momento mismo en que empezás a venderle la gira a los chiquillos, ¿verdad? Porque uno les explica qué van a hacer, les da una guía de gira, entonces ya les estás generando una expectativa. Entonces es ahí donde empieza a funcionar todo este tema de la expectativa, el qué voy a ver, qué voy a aprender. Una vez ahí, pues ya enfrentándote al espacio que no te es familiar, el espacio que es diferente, pues todo lo que ahí venga es aprender, todo lo que ahí llega es conocimiento, es vivencia, ¿verdad? Y creo que es justo ahí, o eso es donde empieza a transformar y a permear en el individuo. Con respecto a la gira acaba cuando se bajan del bus, no, la gira por supuesto que no acaba ahí, la gira permanece. De hecho, muchas veces estos chiquillos, a veces egresados, llegan, ay, profe, ¿se acuerda cuando nos llevó a tal parte? Porque fueron experiencias para ellos que los marcaron de alguna forma o que la recuerdan con bastante viveza y bastante cariño, ¿verdad? Evidentemente, pues para que hablemos de una gira didáctica, pues también tenemos que tener un componente por ahí evaluativo, siento yo, ¿verdad? Aunque sea, aunque no sea sumativo, ¿verdad? Pero tenemos que tener un componente ahí que haga que estas personas estudiantes puedan tener un proceso de reflexión posterior a la actividad. ¿Para qué? Porque muchas veces cuando estamos ahí, simplemente estamos sintiendo, estamos recibiendo, estamos viviendo. Entonces, ese frenesí, ¿verdad? Que tenemos ante un lugar que a veces es en su mayoría desconocido por nosotros, ¿verdad? Entonces, todo lo nuevo, todo lo interesante es bonito, ¿verdad? Y a veces no nos lleva tanto a la reflexión, salvo que nos ponga en una posición incómoda, que creo que es probablemente la magia que tiene Cachabri, que Cachabri es todo menos cómodo, ¿verdad? A mí me encanta porque yo soy como de ese ride, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? Pero el hecho que tengas que dormir casi que a la intemperie, que tengas que te den la comida en una hojita, que veas ritos diferentes, todo ese tipo de cosas. El hecho de que tengas mosquitos, que tengas calor, todo eso es incomodidad. El hecho de que no tenés una cama es incomodidad. Entonces, ya eso es un choque de realidad un poquillo más fuerte, ¿verdad? Que te invita a la reflexión inmediata, ¿verdad? Pucha, yo todo lo que tengo y esta gente no tiene este privilegio que tengo yo, por así decirlo, que a veces ni siquiera señal de teléfono hay. Entonces creo yo que ese choque de realidad pues invita a la reflexión inmediata, pero inclusive cuando la experiencia es cómoda, cuando la experiencia es interesante, cuando es bonito, cuando es vacilón, ¿verdad? Creo yo que es importante pensar en el espacio de reflexión y justamente actividades evaluativas posterior a la gira invitan a esto. Digamos, en mi caso, por ejemplo, el caso de la gira del Museo de Cultura Popular, yo lo que les digo es, bueno, yo necesito que ustedes presten atención a todo lo que van a vivir, que es desde que les hablen del tema del café, desde que les hablen de juegos tradicionales, de espacios populares como la pulpería, de que vean una casa una casa de bareque del siglo
XIX, que vean todos los elementos que ahí están, los elementos que eran parte de la vida y la cotidianidad de las personas costarricenses de antaño, que inclusive siendo personas de alta sociedad, como eran las personas dueñas de esta casa, ¿verdad? Que visitan, pues por más dinero que tuvieran, tenían que ir al baño de hueco, ¿verdad? Entonces, yo lo que les invito es siempre busquen un espacio o un elemento que les llame la atención. Pregunten lo que tengan que preguntar, toquen, revisen, huelan, porque a veces hay como el agua florida, la abuelita, los cremas y los perfumes que les permiten también a ellos tocar. O los pueden hacer, por ejemplo, un taller de cocina tradicional, que hemos hecho prestiños, hemos hecho pan casero. Entonces ellos tienen que meter las manos en la masa, tienen que freír sus prestiños, tienen que ver un horno de barro funcionando. Entonces, la tarea es presten atención, busquen un elemento que les signifique algo y la clase siguiente háblenme de ese elemento, pero me hablan en inglés, ¿verdad? Entonces, ellos hacen su presentación, toman una foto y empiezan a remembrar un poquito aquel elemento que en muchos casos se repite en algunas de las personas, en otros no, en otros a veces es interesante porque cuando están exponiendo, mira, a mí también me gustaba ese, se me olvidó, pero en su momento no lo consideraron tan relevante, pero aquí ya significó algo porque significó algo para su compañero. Entonces, creo yo que el buscar un informe de gira o un reporte de gira de la manera que lo querrás hacer, si lo querrás hacer a través de un video, si lo querés hacer a través de un show and tell, que es lo que llamamos en inglés el presentar algo y hablar de eso. O si lo quieres hacer en un informe escrito, pues todo es válido, ¿verdad? Todo es válido porque al final de cuentas vas a hacer que las personas reflexionen sobre esto que vivieron, cómodo o incómodo, en la gira, ya, por decirlo, con la cabeza un poquito más fría en su lugar seguro y que también analicen, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Cuál es mi realidad y cuál no lo es, ¿verdad? Y qué tan difícil es para esto, o qué tan fácil es para mí, o qué tan difícil es para mí comparado, digamos, a lo que tengo o lo que vi por allá. También creo que la gira busca eso, generar una reacción, ¿verdad? Generar reflexión en torno a algo de lo que ellos vivan, ¿verdad? En ese salir de las cuatro paredes del aula. En relación con formarse en las habilidades propias de los contextos, Arturo es un excelente arquero, lo demostró en Cachabria, en una gira que compartimos. Arturo, ¿cómo valoras vos esta situación al finalizar, o supuestamente a finalizar la gira con la llegada del autobús al colegio como imagen que utilizamos anteriormente? Yo comparto con Jonathan que la gira no acaba, ¿no? Cuando nos bajamos del autobús. Y no acaban las actividades evaluativas. Creo yo que es importante relacionar, esto ya lo hacen diferentes autores, como John Rusin también, la conciencia y la conciencia histórica con la memoria. Y la memoria se fundamenta principalmente o se desarrolla a partir de aquello que experimentamos, que vivimos, ¿no? En ese sentido, la conciencia también es siempre conciencia encarnada, ¿no? Como dice Jonathan, el hecho de estar a la intemperie, el frío, los mosquitos, ¿no? El presenciar el rito, ¿no? Eso es una experiencia totalmente encarnada, ¿no? Solamente se vive estando ahí. Uno la puede leer, pero no la va a recordar en tanto esa experiencia, ¿verdad? Directa. Entonces, los estudiantes creo que después de que salen y años después de que salen de la institución, siempre recuerdan las giras. Y como dice Jonathan, siempre le dice a una profe, recuerdo cuando fui a Cachabri, ¿no? Recuerdo, algunos me dicen, profe, me gustaría volver a ir, no me puede llevar como asistente cuando vaya con esta otra generación y así, ¿verdad? Este, entonces es algo que se queda con ellos, ¿no? Y termina formando parte de esa conciencia de ellos en el mundo, ¿no? Ya ellos conocen que esa realidad existe, la experimentaron, ¿no? Y se queda ahí más de lo que se pueda quedar el fragmento de un texto, ¿no? Un contenido visto nada más expuesto en el aula, en las cuatro paredes, que no se puede presenciar, cómo es esa realidad. Ahí entra también el elemento de la empatía histórica, ¿no? De la imaginación también. La empatía también tiene que ver con un poder experimentar, ¿no?
y es experimentar, ir a conocer cómo viven esos otros, ¿no? Posibilita la empatía, ¿no? Entonces, cuando vemos que la historia tradicional ha invisibilizado esas otras formas de vida, esas otras historias, esos otros pasados, ¿no? O muchas veces los plantean como algo negativo, ¿no? Que hay que superar. Y cuando van, conocen esa realidad, llevan los elementos necesarios para significarla, pueden generar esa empatía con ese otro, ¿no? La empatía histórica no es únicamente con los personajes del pasado, ¿no? A la hora de la historia de ser, estar compuesta de pasado, presente y futuro, y que no se desarrolla siempre de forma lineal, ¿no? Sino dialéctica, este, la empatía histórica se desarrolla también con esos otros que viven otras realidades, que tienen otros pasados, ¿no? Viven otros presentes e imaginan otros futuros, ¿no? Entonces, sería eso. Yo, de hecho, la frase con la que inicio el artículo este de las ideas educativas, bueno, de las frases más clichés que me puedo encontrar, creo yo, ¿verdad? Pero es que es lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a pensar en el tema, ¿verdad? Lo que siempre te dicen, la frase esta que le atribuyen a Benjamin Franklin de dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y es que creo yo que es esto. Nosotros podemos desgastarnos en el aula y decirles mil y una vez a las personas estudiantes, algo o tratar de enseñarles y lo podemos enseñar, lo pueden recordar, pero el hecho ya vivirlo, el hecho de involucrarse, el hecho de estar ahí, creo que lo hace más vivencial y lo hace más duradero. Entonces creo yo que a final de cuentas, justo las giras lo que buscan es esto, es un aprendizaje significativo, un aprendizaje más vivencial, un aprendizaje que va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo soy de los que piensa que al menos las sensaciones, los olores, los sonidos a mí me marcan muchas veces. Me hace mucha gracia porque no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno va por la calle y le llegó el olor de un perfume que tal vez usted olió en un momento específico de su vida o en un lugar específico de su vida que tuvo relevancia para usted e inmediatamente lo transformó ahí o lo transportó ahí. Entonces, es eso, porque viviste, ¿verdad? Tuviste algo que lograste sentir, que lograste captar a través del oído, a través de la vista, a través del olfato, entonces queda, creo yo, que como una huella imperceptible en nosotros, ¿verdad? Que solo se activa ante ciertos estímulos. Entonces, creo yo que las giras educativas presentan esto, ¿verdad? Esa posibilidad de recordar o reencontrarnos con lo que vivimos o lo que vimos en otro momento de nuestra vida, inclusive años después. Muy bien, para terminar y sabiendo de que el tema da para conversar muchísimo más y que tiene muchas aristas y sobre todo muchas implicaciones positivas para la formación de las personas estudiantes en nuestro contexto educativo, yo quiero preguntarles por la relación que tiene las giras con un, llamémoslo así, como un fenómeno o algo de plena actualidad. En una época en que la inteligencia artificial puede traducir prácticamente cualquier idioma y puede plantearnos la información histórica que está disponible en diferentes medios, ¿por qué sigue siendo insustituible? Yo parto de esa premisa, ustedes miran si sí o si no. ¿Por qué sigue siendo insustituible que los estudiantes recorran el territorio, conversen con las personas, observen directamente los lugares, vivan esas experiencias tanto desde la perspectiva de la enseñanza de los estudios sociales como del inglés? Y yo creo que es como para hacer un cierre, una valoración de todo lo que hemos conversado. O sea, la vigencia, pese a que tenemos muchas alternativas, y el caso de la inteligencia artificial y el caso de muchos recursos tecnológicos y de todo, pero ¿por qué el trabajo en el campo, el viajar, el estar ahí, como decía Jonathan, el tener acceso a esos olores, a palpar esas texturas, esas dimensiones, esos paisajes geográficos, ¿por qué sigue siendo tan importante hoy por hoy? Porque justamente creo yo que, o sea, no hay inteligencia artificial que reemplace el contacto directo con otros, el contacto directo con el entorno. O sea, usted puede, hay gente que dice, "Ah, no, mira, vamos a ver un video.
como no los puedo sacar, entonces, bueno, les voy a poner un video sobre el bosque nuboso de Monteverde. O les voy a poner un video sobre el páramo de, no sé, Cerro de la Muerte. O un video sobre la comida afrocaribeña. Sí, los chicos y las chicas lo van a ver, pero en realidad eso no les va a significar nada porque simplemente lo vieron, ¿no? No es como cuando ves una película muy bien hecha que te impacta, ¿verdad? O cuando ves una obra de teatro que te mueve, ¿verdad? O sea, que me ha pasado muchísimo a mí. Pero el caso de un video, simplemente tipo un documental corto, un videito de 10 minutos sobre el bosque nuboso de Monteverde. Sí, te da información, sí, entendés algo, aprendes algo, pero el hecho de estar ahí, el hecho de verlo, el hecho de entender, por ejemplo, por qué no es tan nuboso en este momento, por qué el cambio climático está haciendo de las suyas, lastimosamente, en un ecosistema tan frágil como ese, ¿verdad? El verlo de esa forma, el tocar una planta, el que puedas, por ejemplo, oler una flor que tal vez no tiene mucho color, pero que entendemos que dentro del el mundo de la supervivencia de las plantas, si la flor no tiene color, tiene que oler, ¿verdad? El ver, por ejemplo, que lo que la profe de biología les dijo es, porque lo estamos viendo en el ambiente, creo yo que eso no lo va a sustituir nunca ninguna herramienta de inteligencia artificial. Bueno, no sé. Creo que estamos bastante lejos, creo, ¿verdad? De alcanzar eso, ¿verdad? Eso en el aula, por más realidad aumentada que exista, ¿no? Entonces creo que la parte del el contacto con el entorno, el contacto con otros, no es lo mismo, insisto, también el, por ejemplo, leer acerca de un pueblo, de los pueblos bribris, ¿verdad? Que estar ahí en uno, hablar con la gente, jugar con los chiquitos, el comer la misma comida que ellos están comiendo, el poder ver sus ritos, eso no lo va a sustituir absolutamente nada, nada, porque no estamos creando un aprendizaje realmente significativo y vivencial en las personas estudiantes. Bueno, al menos esa es como la perspectiva que yo manejo al respecto. Sí, claro, yo comparto totalmente con Jonathan, ¿verdad? Aquí voy a echar mano de una de mis autoras favoritas, que es Hannah Arendt, ¿no? Eh, Hannah Arendt dice que la capacidad de juzgar y por ende también la capacidad de comprender, que es diferente el conocer, ¿no? El comprender conlleva posicionarme en el mundo, ¿no? Conocer mi lugar en el mundo, reconciliarme con el mundo, dice Hannah Arendt, parte de la experiencia estética, ¿no? La experiencia estética no se puede sustituir para poder desarrollar comprensión del mundo, ¿no? Entonces podríamos conocer, ¿no? Que esto fue de determinada forma, sucedió de determinada forma a partir de la eh, inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que la comida afrocaribeña contiene estos elementos, pero no lo estamos experimentando, no estamos teniendo la experiencia estética del experimentarlo, ¿no? Entonces, eso imposibilita que podamos generar eh, emociones, ¿no? Sensaciones con respecto a eso, que podamos apropiarnos de eso, ¿no? Porque no lo estamos experimentando. En ese sentido, creo que el vivenciarlo, esa experiencia estética no se puede sustituir, ¿no? Inclusive es el punto de partida que toman algunas instituciones, ¿no? Y algunos autores para rechazar la enseñanza a distancia por medio de plataformas como esta, ¿no? Como Zoom, Teams, etcétera, ¿no? Que no se está teniendo esa experiencia estética directa, ¿no? Y eso es fundamental, creo yo, para el proceso de el aprendizaje, que nos posibilita la inteligencia artificial, eso que los filósofos de Frankfurt llamaban la razón instrumental, ¿no? El poder conocer cómo funciona algo para producir algo más y nada más, no nos apropiamos de eso. Hay otro también filósofo de este marco de Frankfurt, ¿no? Que es Walter Benjamin, que Walter Benjamin hablaba de el aura, ¿no? Cuando hablaba de las obras de arte, ¿no? Y cómo la reproducción de las obras de arte eh,
eliminaba ese aura, ¿no? Que ese aura tiene que ver con precisamente el contexto de dónde nace esa experiencia estética, la unicidad de esa experiencia estética, ¿no? Que es irrepetible, ¿no? Podemos ir todos los años a Cachagüí, pero vivimos otras experiencias, ¿no? No siempre vivimos la misma experiencia. Mientras que si vemos el video de cómo es o un documental de cómo es la vida cotidiana de las comunidades bribri, siempre va a ser el mismo video, ¿no? Siempre va a apelar al mismo, a los mismos elementos. Entonces creo yo que en ese sentido el aprendizaje tiene que ser siempre vivencial y la gira educativa es el instrumento que tenemos o la estrategia que tenemos en el marco de nuestras escuelas, ¿verdad? Modernas, nuestro sistema educativo para poder desarrollar y trascender la experiencia del aula, ¿no? Que la experiencia del aula también hay experiencias estéticas en el aula, eh, pero no son las mismas que están fuera del aula. Entonces, la gira académica, la gira educativa posibilita eso. No, que eso es como cuando se habla de literatura de la diferencia entre el connaître y el savoir, que es la diferencia entre el saber y conocer. Una cosa es, yo conozco, yo sé de algo que yo conocí o supe, escuché, y el saber es eso, es un entendimiento más profundo de eso que, que, que se me está presentando. Entonces, creo yo que por ahí anda también, la gira te hace saber, no solamente conocer, sino que también saber. Vamos a acabar con esa reflexión por el tiempo. Profesor Jonathan Salas, máster en Ciencias de la Educación con énfasis en la enseñanza del inglés, coordinador general de vida estudiantil de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico, profesor del Colegio Científico de Punta Arenas. Muchísimas gracias, un placer conocernos por ese medio y esperemos que nos conozcamos en esa presencialidad que quisiera Arturo. Muchísimas gracias por su participación en Huellas y esperamos que sea la primera de muchas veces. Muchísimas gracias a usted por la invitación, de verdad un espacio sumamente enriquecedor, donde nos ha permitido pues conocer un poquito de este tema y encantadísimo de estar por aquí y las veces que me quiera invitar, pues aquí estaré. Mil gracias de verdad y gracias también Arturo por gestionar la invitación por ahí. Mi amable profesor Arturo Meléndez Montero, licenciado en Enseñanza de Estudios Sociales, máster en Pedagogía por la Universidad Nacional, estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, profesor del Colegio Científico de Punta Arenas y del CONET de Esparza. Colega, amigo, muchísimas gracias por estar en Huellas hasta que por fin, y ojalá que igual sea la primera de muchas veces más, de tantos programas que hemos hablado que debemos realizar y que esperamos que podamos realizar. Arturo, muchísimas gracias, un placer. No, muchísimas gracias a usted, Jamer. Esperemos que se repita, ¿no? Estos espacios, ojalá con Jonathan también. Siempre es un gusto estar entre amigos, ¿no? Muy, muy agradecido.